¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Arde Troya. Yo soy Juliana Oxenford y hoy tenemos un programa imperdible. Más adelante va a estar con nosotros Mesías Guevara, quien está en calidad de precandidato por el Partido Morado, compitiendo con Richard Arce. Ambos quieren ser presidentes de la República y serán los militantes, los afiliados de esta tienda política quienes decidirán cuál queda para formar parte de esta ruta, de este camino, de esta carrera rumbo a Palacio de Gobierno. También vamos a conversar con un colega periodista mexicano a raíz de la decisión tomada por el gobierno de este país de darle asilo a Betsy Chávez, quien se encuentra todavía en la Embajada de México en nuestro país, a la espera del salvoconducto que le tiene que entregar el Estado peruano para poder irse. Qué mal cae esta noticia, ¿no? Debería quedarse acá. México le debió negar esta solicitud, este pedido de asilo, pero hay que respetarlo porque hay un tratado y los convenios están allí para ser cumplidos, no son un saludo a la bandera. De eso y más hablamos el día de hoy aquí en Arde Troya. Gracias a la gente que nos está viendo, pongan like y vamos con la publicidad, porque en la Universidad César Vallejo la innovación no se detiene. Gracias a su convenio con Google, miles de estudiantes fortalecen sus competencias digitales con el programa Google Cloud Digital Leader, una iniciativa que impulsa su desarrollo profesional y los prepara para los retos del mundo tecnológico. Tenemos un video. La innovación no se detiene en la Universidad César Vallejo. Más de 5.900 vallejianos se inscribieron en el curso gratuito Google Cloud Digital Leader, una iniciativa que fortalece sus habilidades en inteligencia artificial, datos y tecnología en la nube. Este programa, diseñado por Google Cloud y dirigido a la comunidad de la UCB, ofrece una ruta de aprendizaje integral con certificación internacional, que valida competencias digitales altamente demandadas en el mercado laboral. Miles de estudiantes demostraron su compromiso con el futuro digital y con su desarrollo profesional. Hoy más que nunca la formación tecnológica es clave. Por eso, en la UCB seguimos creando oportunidades que cierran brechas y abren caminos hacia la innovación. ¿No alcanzaste esta edición? No te preocupes, el próximo curso inicia el 17 de noviembre. Únete a una comunidad que transforma el país con tecnología, conocimiento y visión. Universidad César Vallejo, tu futuro en la nube comienza aquí. Si vamos con el desarrollo de nuestros temas, lo primero tiene que ver evidentemente con la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Estaba desaparecida. Yo no entiendo cómo a nadie se le prendió el foco, nadie se sorprendió por el hecho de que hubiese faltado a tantas audiencias. Ella estaba, recuerden ustedes, en el penal de Chorrillos, cumpliendo una prisión preventiva. Y que es inteligente, es inteligentísima, porque planeó todo y al final terminó ganando. Bueno, falta el salvoconducto, pero ahora mismo es una triunfadora, porque manipuló hasta el cansancio con el tema de dejar de comer, no voy a tomar agua, huelga de hambre absoluta, fue trasladada al hospital. El INPE estaba preocupado, obviamente, por su salud. Ella dijo que prefería morir, que quería ser trasladada a otra cárcel, que había sido víctima de acoso, hostigamiento, que había corrupción en la prisión donde estaba cumpliendo casualmente esta medida que había dictado el Poder Judicial. Resulta que su abogado presenta un habeas corpus al Tribunal Constitucional, diciendo, a ver, ustedes están pidiendo que ella se mantenga todavía en la cárcel cuando el plazo de prisión preventiva ya venció. Entonces, ¿cómo van a solicitar una ampliación si ya la fecha caducó? Y el Tribunal Constitucional le dio la razón a Betsy Chávez. La razón por la cual, partamos de eso, Betsy Chávez obtiene su libertad bajo la figura de comparecencia restringida, es decir, estaba obligada a seguir participando en las audiencias, a todas las citaciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, porque ella es una procesada por el presunto delito de rebelión, por haber sido cómplice, y eso es innegable, del golpe de Estado fallido, pero golpe de Estado que dio Pedro Castillo al anunciar que cerraba el Congreso de la República. Esto tiene que ver, literalmente, con algo que efectivamente sucedió. Todos fuimos partícipes, testigos de aquella arremetida violenta
contra el Estado de Derecho y contra la democracia, que no le ligó a Castillo y compañía. Pero también somos testigos de que Betsy Chávez estaba ahí. Las imágenes de Palacio de Gobierno son contundentes. Los testimonios, incluso de los camarógrafos técnicos de Canal 7, a los que la propia Betsy Chávez fue a buscar hasta Breña para llevarlos. Y luego ella en su defensa, recuerdo en una entrevista que le concedió a César Hildebrand, dice: yo no sabía de qué iba a hablar el presidente de la República. A mí me dijeron que vaya a Palacio, me convocaron, era premier, pero ni enterada realmente del discurso. ¿Me van a decir ustedes que la persona más cercana políticamente hablando a un jefe de Estado, que es, en este caso, la ex premier Betsy Chávez, no sabía lo que estaba sucediendo? Por favor, ese es un discurso que no tiene ningún tipo de lógica, absolutamente incoherente. Por eso es que ella está siendo procesada, no sentenciada. No es una perseguida política y tampoco es alguien que tenga que estar tocando la puerta de embajadas pidiendo por favor que le ayuden, que le tiren un flotador por cuestiones humanitarias. Yo creo que México ha hecho muy mal en darle el asilo político a Betsy Chávez. Sin embargo, hay un convenio que le da la potestad absoluta, en este caso la presidenta mexicana, para determinar qué caso procede y qué caso no procede. Esto ha sido analizado y han dicho sí, Betsy Chávez puede venir a territorio mexicano. Entonces, ella se mantiene en la Embajada de México en el Perú a la espera, aguardando el salvoconducto que el Estado peruano está obligado a darle para que pueda abordar un avión e irse a México. Aquí el Estado dice, el gobierno, a través del presidente José Gerí, del canciller Hugo de Sela, estamos evaluando. No hay nada que evaluar. Una cosa es que no nos parezca. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que esta señora tiene que enfrentar a la justicia aquí, en territorio nacional. Pero si ya esta decisión está tomada y entendemos que tenemos que ser, estamos obligados a hacer, cumplir aquello que hemos aceptado como parte de un contrato, se le entrega el salvoconducto y punto. No queda otra. Después hacemos la pataleta que queramos. ¿Por qué el Tribunal Constitucional permitió esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué permitieron que se venciera el periodo de prisión preventiva cuando Betsy Chávez jamás demostró un ápice de intención de colaborar de manera activa en esta investigación? No tenía arraigo familiar, no tenía arraigo domiciliario. Además, existía, por supuesto, el peligro de fuga desde el día 1. Y esos son los requisitos básicos principales para que se dicte una prisión preventiva. No es la idea que una persona se vaya a la cárcel sin una sentencia, sin una condena firme. Pero obviamente, cuando existen tantos peligros, cuando el caso se puede caer porque la persona puede desaparecer, porque no le brinda confianza al Ministerio Público, a la Fiscalía que investiga, que indaga, es mejor tenerla encerrada que libre, sabiendo que cuando la cites para una audiencia, cuando le digas, oye, tienes que venir, te toca declarar tu testimonio, no va a aparecer porque va a buscar la manera de escapar. Y eso es lo que ha conseguido Betsy Chávez. Nos vamos a meter en un tremendo problema si el Perú no entrega el salvoconducto. Y lo tiene que hacer ahora. Yo no entiendo realmente, no me entra en la cabeza cómo podemos ser tan negligentes de responder cuando, repito, hay un convenio firmado diciendo, bueno, estamos evaluando, ¿no? Si se concede o no, si entregamos o no, si le damos en la mano a la señora el salvoconducto para que se pueda ir a México. Después ya se verá. La condena va a venir más temprano que tarde, porque los elementos probatorios están reunidos y son bastante contundentes. Y luego, bueno, pues tendremos que apelar a la figura de la extradición, se presentarán cuadernillos, viajarán las valijas diplomáticas. Ya será otro episodio en esa historia. Ahora la señora, aunque nos llegue, a mí personalmente me molesta muchísimo, se tiene que ir a México, porque México le abrió las puertas. He estado leyendo, escuchando a varios opinólogos,
analistas, periodistas mexicanos, incluso internacionalistas de ese país que opinan que lo de México es una intervención en asuntos internos del Perú. Coincido, fíjense ustedes. Creo que a pesar del éxito abrumador que tiene la presidenta mexicana en cuanto a popularidad en su país, ha llegado a 80% de aceptación. Imagínense ustedes, esta vez se equivocó, pero no soy nadie para juzgar la autonomía con la que un jefe, una jefa de Estado, asume una postura, toma una decisión cuando hay un tratado de por medio. No me corresponde, no le corresponde ni siquiera al Perú, ni siquiera al gobierno de Jerí. Vamos, denle el salvoconducto. Repito, no seamos una lacra a nivel internacional. El Perú se está convirtiendo en un Estado, en un país que hace caso omiso a todo aquello que tiene un valor. Por Dios. ¿Recuerdan ustedes con Dina Boluarte? Sí, estamos evaluando la posibilidad de irnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué cosa? Miren ustedes a Rafael López Aliaga, que quiere ser presidente de la República. Ah, acá está el contrato, Rutas de Lima, no, como Odebrecht estaba de por medio, contrato corrupto, liberamos los peajes de todo tipo de cobro, lo rompe, nos deja una deuda multimillonaria, 20 años hipotecados. No, queremos ser un país medianamente formal. Queremos ser un país que sea apreciado, visto como un Estado maduro, cumplidor, respetuoso, para que venga capital extranjero y poder tener una mejor economía, mejores puestos de trabajo y más puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes que lo único que están haciendo desde que están en tercero, cuarto, secundaria es pensar a qué beca postular, a qué país largarse porque no soporta estar en el Perú porque sienten y están en su derecho de que aquí no hay oportunidades. No. Es una pena también que se hayan roto las relaciones diplomáticas con México, cosa que no sucedió con Brasil, a pesar de que Brasil asila a la ex primera dama, Nadine Heredia, que ya era condenada. O sea, una situación todavía más extrema. Y con Brasil, el tema diplomático ni siquiera pasó por el mínimo análisis de la posibilidad eventual de cortar palitos. Con México, de frente, existía tensión desde hace rato, desde Dina Boluarte, López Obrador, no se querían, se llevaban mal. Sabemos perfectamente que tanto ese gobierno como el actual, en México, apoyan abiertamente a Pedro Castillo. Ellos asumen que no se ha cometido delito y que, por lo tanto, si el ex presidente, el golpista, Castillo, no arremetió contra la democracia, contra el Estado de Derecho, entonces ¿cómo va a tener una cómplice que también cometió un delito? Si el protagonista no hizo nada malo, entonces no hay cómplice. Esa es básicamente la lógica por la cual se ha decidido asilar a Betsy Chávez. Estamos conectados con Alfredo Pérez, periodista mexicano del medio Enfoque Noticias, quien nos va a hablar acerca de cómo esta noticia ha trascendido en un país además tan grande como México. Si la gente en general, porque los periodistas solemos medir la temperatura, sobre todo a través de las redes sociales, conversando con la gente de a pie, lo ha tomado bien o mal. Y le doy la bienvenida, por supuesto, a esta hora de la mañana aquí al programa Arde Troya. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juliana? Buenos días. Un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, para los amigos de Arde Troya. Pues como tú decías, en redes sociales, el golpe o esta ruptura de relaciones entre México y Perú, pues básicamente, como lo llamamos aquí el auditorio, la banda, lo que es la población, el pueblo, la ciudadanía, pues ha tenido una respuesta, una crítica muy grande a lo que son las relaciones exteriores de la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente, pues tenemos aquí una gran comunidad peruana desde hace muchos años en México. Nos unen varias cosas, como es el turismo, el comercio, incluso los deportes. Hay muchos jugadores peruanos aquí de fútbol, por ejemplo. En fin, en redes sociales sí ha sido una condena unánime al rompimiento de estas relaciones, principalmente por el injerencismo que acusan de la presidenta Sheinbaum. Perdón que te interrumpa, pero eso te quería preguntar. Es decir, el malestar que está generando esta situación en la población mexicana pasa por el hecho de la decisión
del gobierno peruano de romper palitos diplomáticamente hablando con México o porque la presidenta mexicana decidió asilar a una persona que todavía tiene que responder, por supuesto, a las autoridades judiciales de nuestro país por un caso gravísimo. Se le imputa el delito de rebelión. En principio es por este asilo, porque básicamente el auditorio, la ciudadanía opina que la presidenta debería de ocuparse, más que nada aquí tenemos un problema muy creciente en cuanto a la inseguridad. Ujú. El pasado fin de semana asesinaron al alcalde de Uruapan, Michoacán, se llamaba Carlos Manso, es uno de los estados, uno de los focos rojos que tenemos aquí en México. Y finalmente la ciudadanía piensa que el gobierno mexicano primero actúa y luego investiga. Es Ajá. decir, no se ha dado una investigación a fondo sobre el caso de Betsy Chávez, Ujú. como en su momento se acusó también que no se dio una investigación a fondo sobre el caso del exmandatario Pedro Castillo, que como recordarás, mandamos un avión de la Fuerza Aérea Mexicana por su familia y ese ha sido una serie de desaciertos. Opina la gente que primero deberíamos de resolver nuestros propios problemas aquí y pues llevamos 2 sexenios, el anterior de López Obrador y este de la presidenta, donde la política exterior, y esto ya abarca también a lo que son los opinólogos, pues ha llevado una conducta Mm. errática, ¿no? O De sea, error en error en error. la No percepción, condenamos. la percepción es Ajá. que sí hubo injerencia por parte del gobierno mexicano en asuntos internos peruanos. Así es. ¿Por qué? Porque primero dan el asilo, pero no investigan las causas, ¿no? Ujú. Ese es el sentir tanto de la ciudadanía en Ujú. redes sociales y tomé como ejemplo 2 periódicos, uno que es abiertamente de derecha, por llamarlo así, que es el Reforma. Uno de sus columnistas, que es muy reconocido aquí en México, se llama Sergio Sarmiento. Él le escribió un pequeño extracto que te lo voy a comentar a continuación. Y dice, sí, México tiene derecho a otorgar asilo a Ujú. un extranjero, aunque éste esté acusado de intentar un golpe. Ayer, sin embargo, la presidenta Sheinbaum declaró lo siguiente: fue totalmente injusta la detención en su momento de Pedro Castillo. En realidad correspondió a un tema político y también de una visión de mucha discriminación. Esta declaración representa una intervención en los asuntos internos del Perú. Y en otro de los columnistas de este periódico Reforma, en este caso es un caricaturista, Ujú. hizo un cartón, él se llama Paco Calderón, también muy conocido aquí en México, y lo relato así. En concordancia con la nueva política exterior mexicana, Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, explica el diferendo con Perú, un país de América del Sur. Ni siquiera el encargado de dar lo que es este contexto de las Ujú. relaciones con el país sudamericano fue el encargado de dar la postura del gobierno mexicano y pues ilustra al subsecretario Roberto Velasco de cabeza con un globo terráqueo de cabeza, Mm. dando a entender que pues la política exterior mexicana Claro. actualmente está de cabeza. Hay que partir de que Esto estamos es hablando igual de medios de derecha, ¿no? Que medios obviamente de... son parte de la oposición, de los críticos más fuertes y aguerridos que debe tener ahora mismo la presidenta mexicana, pero que también hay que decirlo, es una gobernante que ha alcanzado hasta 80% de popularidad, según información que ayer encontré en internet y que me llamó muchísimo la atención, el porcentaje de simpatía que genera en un país tan grande, además diverso culturalmente como México, es enorme. Superó en cuanto a su éxito la presidenta a los últimos 4 presidentes, incluido López Obrador, y ha llegado a ser la segunda líder con mayor aprobación en el mundo. Un caso bastante revelador, pero significativo, como tú lo dices, muy llamativo, pero que realmente no refleja la realidad que estamos viviendo Ujú. aquí, porque pues, es muy subjetivo decir que hay un buen gobierno, que hay buenas políticas públicas, cuando tienes una serie de focos rojos desde hace varios años, Ajá. no de este sexenio, sino del anterior, se recrudecieron en el anterior, que pues contrasta con esta serie Mm.
encuestas, no es la única encuesta que señalas del 80%, varios ejercicios de este tipo se basculan entre el 80 y el 60%, Ujú. que realmente es un nivel muy alto y que nunca habíamos Sí, visto en todos, exacto. En julio todos los tenía sexenios. 64% aprobación, agosto 70%. Esto ha ido en aumento, pero bueno, todo lo que sube también tiende a bajar. Yo te quiero preguntar si consideras que este tema, que no tiene que ver con políticas eh, de Estado a nivel México, sino de una decisión que pasa por un convenio que existe para poder asilar personas donde están incluidos tanto tu país como el mío, México y Perú, repercuta en la aprobación que tiene ahora mismo la presidenta mexicana. Te lo digo porque algunos pueden criticar y decir no nos parece, por qué se meten asuntos peruanos, debería de marcar distancia, no estamos hablando de una expresidenta del Consejo de Ministros que realmente sea una perseguida política. Pero bueno, más allá de eso, mientras trabaje bien en México, ¿qué me importa lo que suceda en Perú? ¿Tú crees que sí esto la va a golpear a nivel imagen, a nivel aprobación, a nivel simpatía? No, a nivel simpatía y aprobación y su cercanía con la gente, no, esto no le va a afectar ni mucho a nada. No es que hagamos menos las relaciones con el Perú, al contrario, Ujú. hubo un boom desde hace 10 años a la fecha, hubo un boom aquí de lo que eran los viajeros. Buscábamos mucho ir a Perú, se volvió muy popular aquí entre los viajeros. Pero en la aprobación presidencial básicamente no. Ok. Aquí lo que más interesa es la aprobación en cuanto a la política exterior con Estados Unidos. Ahí sí nos pega y nos ha pegado muchísimo el tema Ujú. arancelario, como les ha pegado a otros países. Claro. Esta defensa que ha hecho en contra de las políticas de Donald Trump, ahí sí la gente se mete un poco más en varios Además son ejercicios países también. vecinos, ¿no? Son países vecinos. Y pues nuestro comercio depende absolutamente de ellos. Así Te es. digo que en relaciones comerciales, pues el gobierno se ha apresurado a decir esto no va a afectar los trámites Ujú. comerciales que tenemos con el Perú. Es un problema entre administraciones, por llamarlo así. En cuanto a los viajeros, pues eso sí va a afectar un poco. Que es una pena, El, ¿no? Porque el Perú, digamos, parte de los ingresos que forman parte de, de nuestra economía pasan casualmente por el turismo. La cantidad de gente que llega a Cusco es impresionante y ayer leíamos información de que un ciudadano mexicano que llega a territorio nacional para visitar sobre todo Machu Picchu y otras ciudadelas incas, porque una vez que estás allí, obviamente haces el recorrido, Sacsayhuamano, Ollantaytambo, etcétera, gasta casi $1.000. Y eso es trabajo para peruanos y eso es permitir que haya más apertura al tema vinculado a lo culinario, donde nosotros tenemos mucho éxito y donde somos muy bien vistos a nivel internacional también. Ojalá que esto no se dañe, ojalá que esto no golpee a los pueblos, porque entre mexicanos y peruanos siempre ha habido una relación no solamente cordial, sino también de respeto y hasta de semejanzas a nivel cultural e históricas. Yo te agradezco muchísimo, Alfredo, por esta intervención, por conversar conmigo esta mañana aquí en Arde Troya. Queríamos tener la percepción de un colega mexicano con relación a esto que está sucediendo. Y bueno, lo más seguro, lo que le corresponde hacer al Perú, que era lo que mencionaba yo al inicio del programa, es entregarle el salvoconducto a Betsy Chávez, porque eso lo dice el contrato y los convenios hay que respetarlos para que ella llegue. Y van a tener no solamente a Betsy Chávez, sino que ya tienen a la ex primera dama Lilia Paredes, ¿no? A quien México también, en el gobierno anterior, le abrió las puertas luego de que Pedro Castillo fuera capturado y trasladado a Diroes, a Barbadillo, que es, te explico, la cárcel donde están todos los expresidentes de nuestro país. Muchísimas gracias. Buenos días, un saludo, nada más te comparto un dato, una estimación en cuanto a los viajeros. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes estima que va a haber una caída del 10% en cuanto a la intención de viajeros mexicanos de acudir a Perú y de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de aquí Sí. de México, de enero a agosto de este año el número de turistas peruanos que viajaron a México por vía aérea fue de
46,209 visitantes. Y pues esto pues también se espera un descenso tanto de los Una viajes de pena. allá para acá como de acá para allá. Una pena cómo estas decisiones netamente políticas terminan afectando a los ciudadanos de a pie, tanto mexicanos como peruanos, que no tenemos por qué entrar en ningún tipo de conflicto por situaciones que son absolutamente ajenas a lo que eventualmente nosotros podríamos decidir desde nuestra humilde condición de habitantes de un estado, de un país, de una nación que no tiene ningún tipo de injerencia en este tipo de asuntos que se asumen diplomáticamente, políticamente, como quieras llamarlo, pero pagamos al final los platos rotos y eso es una Pero pena. aquí, pero aquí seguimos la hermandad entre los medios de Por comunicación supuesto. también para mostrar que no hay ninguna animadversión ni antipatía, tanto de peruanos contra mexicanos como Ujú. mexicanos contra peruanos. Eso no hay. Por Los supuesto. ciudadanos de a pie, pues estamos bien. Claro que sí. Lo que necesiten allí de nosotros, también. Aquí estoy, Alfredo Pérez, para cualquier tipo de información que requieras con respecto a lo que está sucediendo en el Perú, que bastante complicada la tenemos también. Muchísimas gracias, Alfredo Pérez, de Enfoque Noticias, por este enlace. Y el Poder Judicial, a ti, muchísimas gracias. El Poder Judicial ha decidido declarar que Betsy Chávez no sea reo contumaz. ¿Ok? Lo que ha manifestado la juez Norma Carvajal es lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquel. En todo caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto, pero no condenado. A ver, aquí estamos hablando de una situación donde no la van a declarar reo contumaz a Betsy Chávez. Por lo tanto, la audiencia, el proceso continúa. Entendemos que estamos muy cerca de que venga una condena, que de todas maneras la van a sentenciar, ténganlo por seguro. Pero, ¿quién la va a defender? Al final va a terminar siendo, creo yo, un abogado de oficio, alguien que le ponga al Ministerio Público. Porque ayer llamó la atención cómo en una audiencia, yo no sabía si eso era broma o era verdad, pero uno de sus representantes legales, porque tiene varios abogados, Betsy Chávez, Luis Barranzuela, se sorprende y dice, yo no sabía lo que estaba haciendo Betsy Chávez o lo que estaba planeando. Ir, tocar la puerta de la embajada mexicana, decir, por favor, guárdenme aquí, cuídenme a mí, protéjanme porque quiero solicitar un asilo. Y esto no es de un día para otro. Se entiende que el gobierno mexicano tiene que analizar el caso, creo yo, que no lo hizo bien, es una opinión muy personal, la pueden compartir o no, pero dice, ok, si es una perseguida política, le damos el asilo. Y se mantiene en la embajada, ¿por qué? Porque si no hay salvoconducto, no sale. Sucedió con Aya de la Torre. Vivió 5 años en una embajada porque el gobierno peruano se negaba a entregarle esta especie de pasaporte para que casualmente en una situación de esta naturaleza pueda dejar territorio nacional y obedecer al país asilante, al país que te abre la puerta y te dice, ok, yo te cuido durante todo este tiempo porque te estoy dando la razón en cuanto a tu reclamo, a tu solicitud, que puede, repito, ser por cuestiones humanitarias o cuestiones políticas. Según Betsy Chávez, es una acosada, una mujer hostigada por la política nacional, por la clase política, y eso no es verdad. Es una persona que habría cometido un delito, hablo en condicional, porque no hay sentencia, pese a que está clarísimo de que no solamente participó, sino que el hecho de haber sido presidenta de Consejo de Ministros al momento de que Pedro Castillo pide, prendan las cámaras que voy a grabar un mensaje, voy a anunciar el cierre del Congreso de la República, es decir, voy de frente a atropellar con todo la democracia, a pisotear el Estado de Derecho, a vulnerar la autonomía y la independencia de los poderes del Estado que forman parte de una democracia, ella dice que no sabía absolutamente nada. Tenemos declaraciones del abogado de Betsy Chávez que renunció en la audiencia. Se sintió estafado, engañado. Yo no sé hasta qué punto esto sea verdad, porque Raúl Noblecilla, también abogado de Betsy Chávez, manifestó prácticamente lo mismo, que él no se había enterado, que llamaba a Betsy Chávez, que no le contestaba, que sí le parecía raro, pero que jamás imaginó que su salida era pedir ser asilada por el gobierno mexicano. A ver, sonsos no son, además son expertos en leyes, saben perfectamente que si ellos salen a asumir abiertamente de que recomendaron, que ayudaron, que le prepararon la maletita a Betsy para llevarla a la embajada, terminarían de pronto más adelante siendo investigados por delito de complicidad.
vayamos con pinzas y analicemos esto al detalle, como lo debió hacer México antes de abrirle las puertas a una persona a la que no le importó la democracia peruana y que mintió y que siempre con su propia actitud representó un peligro. Y el peligro, al final, ella lo superó e hizo lo que muchos imaginábamos, buscar la manera de fugar. Vamos con las declaraciones. En esta situación, señora magistrada, quiero dar cuenta a usted y que quede sentado de que nosotros hemos estado intentando comunicar con la señorita Betsy Chávez Chino hasta el día de ayer. Inclusive, el día de ayer, quisiera mostrarle a la sala, el día de ayer yo me he comunicado a su teléfono, al teléfono que tengo, a la 1:21 y no me contesta, no me contestó. Luego ya tomé conocimiento ya por los medios de comunicación de que había sido asilada en la embajada mexicana. En consecuencia, yo no podría continuar una defensa en este sentido, señora magistrada, porque esta defensa se prepara y se ha preparado desde el mes de marzo. En consecuencia, yo voy a renunciar a la defensa. Sin embargo, para no dejarla en estado de indefensión, continuaré hasta que usted decida si se hace cargo la defensa pública, señora magistrada. Bueno, puede que este abogado efectivamente no supiera nada, pero del grupo de representantes legales que ha tenido Betsy Chávez, alguno la ha tenido que apoyar. Alguno, de hecho, contribuyó a la idea de que lo mejor que le podía pasar es que un país que haya firmado este contrato para poder asilar, finalmente le diera la razón. No lo ha hecho sola, pese a que es una persona inteligente, repito. A ver, las reacciones no se hicieron esperar, obviamente. Sobre todo en la red social que más usan los políticos, también los periodistas, obviamente, porque nos enteramos al segundo de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Norma Yarro, que es candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, acompañando a Rafael López Aliaga. Así actúan los golpistas, traicionan al país, se burlan del Perú y huyen de la justicia. Betsy Chávez sigue el mismo libreto de su líder, Pedro Castillo, y ahora se esconde en el asilo político. Ayer algunos me decían, te has vuelto facha, Juliana, ¿no? Ahora eres de derecha. No, simplemente defiendo lo defendible. No soy ni de derecha ni de izquierda. Ya les he dicho, soy caviara, mucha honra. Pero tengo que darle la razón a Norma Yarro. Tan valiente, tan empoderada, ¿no? La señora Betsy Chávez, que no tiene la capacidad de quedarse acá y enfrentar realmente un proceso, porque sabe perfectamente lo que hizo. José William Zapata, Betsy Chávez, investigada por rebelión e intento de golpe de Estado junto a Pedro Castillo, busca asilo político en México. Bueno, se quedó en la noticia pasada, porque nos hemos venido a enterar nosotros a través del canciller Hugo de Sela, que ya había recibido el play de honor para ser asilada. No lo estaba buscando, lo buscó cuando nosotros no estábamos ni enterados. El que huye dentro del proceso penal próximo a sentencia evidencia responsabilidad. Esta se asume desde aquí, no desde el extranjero. También de acuerdo. Fernando Rospigliosi, díganme que no le tengo que dar la razón. A ver, ¿qué escribió? La Fiscalía y el Poder Judicial son los responsables de la fuga de la golpista Betsy Chávez, como reconoce el Comercio en editorial de hoy. Fiscalía y Poder Judicial solo son implacables persiguiendo a militares y policías. Con delincuentes, terroristas y golpistas son benévolos y complacientes. Hay que limpiar el sistema judicial. Hay que empezar limpiando el Congreso de la República y sacarlo a usted, señor Rospigliosi, porque además usted se está olvidando de algo importante, de mencionar al Tribunal Constitucional. Betsy Chávez queda en libertad por una decisión tomada por el TC, cuyos miembros son elegidos por ese Congreso que usted preside, que usted lidera desde la mesa directiva. Más bien, vaya respondiendo, buscando un argumento un poco más inteligente y sólido para responder por qué cámaras que forman parte del Estado, que son bienes que pertenecen al Poder Legislativo, al Congreso Nacional, se van al mitin de su ama y señora, de la dueña de su corazón, la señora Keiko Fujimori, cuando esto no está regulado, cuando esto más bien está prohibido. Y no me va a decir usted que no sabía nada, porque la oficina, cuyo jefe es militante de Fuerza Popular, y el camarógrafo que fue aportante a Fuerza Popular, son despachos que dependen de la mesa directiva.
¿Y quién preside esa mesita, señor Rospigliosi? Usted. No se haga el loco. Alejandro Muñante. No más injerencias. El presidente José Gerí ordenó la expulsión inmediata de la encargada de la Embajada de México en el Perú, Carla Tatiana Ornelas Loera, como lo dijimos ayer, otorgándole un plazo perentorio para abandonar el país, luego de que el gobierno mexicano concediera asilo político a Betsy Chávez, ex premier del golpista Pedro Castillo. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, México ha incurrido en una inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú y se ha convertido en refugio de golpistas, tal como lo advirtió el ex canciller, quien además fue enfático en señalar que conforme al artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático, el Perú debe negar el salvoconducto por tratarse de una persona procesada por delitos comunes, no a la impunidad. No, pues, no engañe, señor Muñante. Le doy la razón en todo lo que escribe en la primera parte de su publicación, pero no puede decir que se ha convertido en refugio de golpistas México, porque tienen a Lilia Paredes, pero Lilia Paredes no participó en este golpe fallido de Estado. La esposa de Pedro Castillo, sí, pero ni siquiera tiene o tuvo un cargo público. Las primeras damas no reciben un sueldo, una remuneración por parte del Estado. Hacen obras sociales, posan con el marido, en fin. Pero no son trabajadoras del aparato público. No tienen cargo oficial. Entonces, no meta más leña al fuego, que ya bastante difícil la tenemos con relación a un país con quien lamentablemente ahora los vínculos están quebrados, cuando siempre, bueno, o antes de López Obrador, había más bien una relación muy simpática y de mucho respeto. Por eso hablaba con mi colega periodista mexicano. Ojalá, espero que esto no se traslade al ciudadano de a pie, ni al mexicano ni al peruano. ¿Y cómo va a decir aquí que el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático del Perú debe negar el salvoconducto? No. ¿Sabe por qué, señor Muñante? Le voy a explicar. Creo que usted además es abogado. Ni siquiera debería yo decirle cómo funcionan las cosas, porque yo soy periodista, no soy abogado, pero algo entiendo de materia legal. A ver, si desde la autonomía que tiene el jefe, la jefa de Estado de un país democrático que ha firmado un tratado, un convenio de asilos, decide porque le da la gana, eso es algo que ni usted ni yo podemos cuestionar, nadie, asilar a Betsy Chávez porque cree equivocadamente, para usted, para mí, para que la gente que nos está viendo, que efectivamente es una perseguida política, pero no tiene nada que hacer. Te callas la boca, te cierras el pico y das tu salvoconducto. ¿Ok? Ya después te quejas, viene la sentencia, la condena, se inicia un proceso de extradición, pides expulsión, lo que quieras. Pero ahorita mismo tenemos que dar el salvoconducto. Ya bastante, repito, hemos quedado, pero recontra mal ante la comunidad internacional en cuanto al irrespeto absoluto por los convenios que como Estado, como gobierno, ahora, antes, después, hemos firmado. Que venga el capital extranjero que confíe en Perú. ¿Quién va a venir? ¿Perú? Perú no respeta nada. No, cambiemos la imagen. Y para eso hay que trabajar desde la clase política, empezando, que son los que cortan el jamón, los que toman las decisiones. Quien quiere cortar el jamón desde Palacio de Gobierno es Mesías Guevara, el ex gobernador regional, antes Acción Popular, ahora Partido Morado, y él está candidateando, candidateando en simultáneo a Richard Arce. ¿Para qué? Para que los militantes de esta tienda política decidan cuál de los dos pasa a la recta media, antes de la recta final, y sea el candidato oficial, que eso se va a definir ahorita, el 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena. Un día antes de la Nochebuena. Él ha venido al programa, está aquí en Ar de Troya, converso con Mesías Guevara, pero antes una breve pausa. El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato. 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra.
Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar, en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances. Ya está con nosotros Mesías Guevara, que quiere ser presidente, pero vamos a ver si el candidato final es él o Richard Arce, que también tiene su arrastre, ojo, lo determinarán los militantes, los afiliados del Partido Morado, porque él forma parte ahora de estas filas, después de haber estado años en Acción Popular, que terminó descuartizándose. Ahora son 10, 12 islas, nadie sabe ni siquiera cuál es la ideología que rige, ¿no?, a la agrupación, como suele suceder desgraciadamente en esta descomposición tan triste que ha habido en la política nacional. Mesías Guevara, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias, Juliana, por la invitación, y la verdad que es un grato honor conversar contigo. Solamente para comentarte de que en realidad son 3 listas en el Partido Morado. Hay que ser justos y democráticos, mencionar a una tercera lista que lo integra, lo preside el ingeniero geólogo Andrés Quirós. Pero de él Díaz. nadie habla, qué mal. Por eso. Pido disculpas porque en realidad tú no sacas información y solamente dice precandidatos, no se determinará en las elecciones internas del Partido Morado si queda Mesías Guevara o Richard Arce. ¿Cómo le van a hacer eso de geólogo? Por favor, disculpe usted. No, es justo y necesario, ¿no? Si partimos No, por de manera supuesto, me transparente parece por mi lado. democrático, además, lo que usted está haciendo. Bueno, gracias por la invitación, y la verdad que, como te dije, es un honor conversar contigo. Muchísimas gracias. Va a ser difícil, sobre todo porque compite con un Richard Arce que tiene arrastre, que tiene una columna que es muy leída, que es una persona que además es convocada, invitada constantemente a medios de comunicación para hablar de política, un hombre de izquierda que además ha estado en el Congreso de la República. ¿Cuán complicado es para usted tener al costado ahora mismo a un enemigo, que no es enemigo, digamos, pero es alguien que quiere lo mismo que usted, ser el candidato oficial del Partido Morado, como Richard Arce? No, mira, en mi caso tranquilo, sereno, por varias razones. En primer lugar, porque me considero un soldado de la democracia. En mi piel hay cicatrices, batallas en las que he ganado, en las que he perdido. Ah, caramba, ha venido Y- hecho un poeta usted. No, es que la esta verdad. mañana. Y en ese sentido, no, bienvenida a la democracia. Además, te comento que en estos 2 años ya que voy a cumplir en el Partido Morado, pasó rápido el tiempo, he viajado por diversas bases del Perú, en la que he recibido con gran entusiasmo el apoyo hacia mi persona, y yo también tengo que ser recíproco y agradecerles y tomar esa bandera que hoy generosamente un sector del partido me ha brindado. Por lo tanto, nosotros tenemos la plena seguridad que el 7 de diciembre vamos a ganar, incluso de lejos, ¿no? Ah, sí. Sí, porque como te digo, he recorrido el Perú. Claro, sí, yo entiendo, pero Richard Arce es fuerte también. sí, y sí, él debe todos- haber hecho en paralelo lo mismo o debe estar haciendo lo mismo. Claro, debe ser, pero yo desconozco, ¿no? Yo hablo por mí, no por él, ¿no? Entonces, en Ya. ese sentido, además creo que las credenciales que tengo, digamos, que conozco el manejo de la cosa pública por dentro, por haber sido, además de congresista, gobernador regional, y presidente también de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y en ese sentido, a mí me siento con esa capacidad y seguridad de no solamente de conocer lo que es el aparato público, sino también para brindar soluciones concretas, como lo hemos venido haciendo a lo largo de mi trayectoria política, académica y profesional. Si bien el elector peruano se caracteriza por votar, elegir al personaje más allá del partido que lo respalda, muchos nos preguntamos qué es el Partido Morado ahora mismo. Y se lo consulta a usted, además, que viene Sí. de una tienda tradicional, con estructuras ideológicas, con cimientos democráticos. Claro, con Julio Guzmán era el partido del señor que se fue cuando literalmente ardió Troya. Acá no podría sentarse Julio Guzmán porque se asusta cada vez que hay fuego y se va corriendo. Pero ¿cuál es la línea? Izquierda, centroizquierda, porque usted es un hombre de centroizquierda, podría decir, ¿no? Richard Arce es un hombre abiertamente de izquierda. O sea, ¿son ahora los competidores comunistas de esta No. precontienda electoral? Mira, yo me considero un hombre de centro, siempre he estado, y prueba de ello es que he estado en Acción Popular por muchos años, y el Partido Morado lo que hace es, en primer lugar, defender la democracia,
Y fíjate que algo muy importante, por eso te decía que es necesario que digamos que hay 3 listas, en el sentido que eso demuestra que el Partido Morado no tiene dueños. Eso significa que el Partido Morado no recibe consignas para hacer una sola lista, sino al contrario, se apertura la democracia, y como en otros partidos que hay, fíjate que solamente somos de los 30 y tantos partidos, solamente 9, aquellos que tenemos más de 2 candidaturas. Entre ellos Acción Popular, que tiene 6. Tiene 6, por eso te digo, hay un talante democrático que hay que saludar también, igual que el APRA, y nosotros también somos el tercer partido que tenemos 3 candidaturas, lo cual es un talante democrático y significa que somos un partido con mucha participación, que como te reitero, no somos un partido de consignas, que la que dice la alta cúpula, la alta dirección dice, oye, tú eres el candidato, no, el partido tiene ese talante democrático y por otro lado, también somos fieles defensores de lo que es la libre empresa, fieles defensores de lo que es el tema el progreso para todos, el desarrollo. Por ejemplo, yo en lo personal y el partido apostamos por el fortalecimiento por una educación pública de verdad. Y es en ese sentido que Son nosotros... caviares. Usted es un caviar. No, no sé, fíjate que es un tema Pero que... está muy bien, ser No, caviar no, no. ahora, olvídese, es un trofeo de guerra. A mí me encanta. Lo que pasa es que fíjate que cuando dicen caviar es aquellas personas que no tienen argumento, ni político, No, eso ha ni... cambiado con el tiempo. El significado, así como han modificado la Constitución, lo mismo han hecho con el diccionario. Caviar ahora no es la huevera. No, no, no. Ahora el caviar es aquel que respeta los derechos humanos, Por eso. las libertades fundamentales de las personas consignadas, además, en la Constitución política, que cree en el mercado libre y abierto, no está de acuerdo con la estatización de las principales empresas, que es lo que busca básicamente la izquierda. Entonces, claro, como no estás de un lado o de otro, entonces eres caviar. Incluso ese apelativo, ese adjetivo, los extremos se han unido. Tanto de extrema derecha como de extrema izquierda se han unido para precisamente atacar a aquellos, como muy bien expresas, nos ven como un peligro. Ellos nos ven como un enemigo, porque además, no solamente porque defendemos eso, sino que lo hacemos con mucho profesionalismo y con un argumento sólido. Sí, pero enemigos que están dentro unidos del ahora. grupo, sí, pero dentro del grupo de las 39 tiendas políticas, ofertas que se van a presentar, que ya están inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones, no figuran o no tienen mayor relevancia por ahora. La mayoría de candidatos son de centro derecha o de derecha radical. Acuña, Keiko Fujimori, José Luna, Rafael López Aliaga. Bermejo para algunos era una alternativa. Bermejo ya fue. Ya fue. ¿Qué presenta la izquierda? Bueno, fíjate que según el análisis que se ha hecho, alguien lo ha hecho, por ahí he visto un análisis de un politólogo, en la que del centro solamente somos como 6 o 5 partidos, el resto son de izquierda o son de derecha, o centro derecha, como bien lo expresas. Ahora, de la izquierda no sé qué ellos apuntan, creo que ellos tienen su propio proyecto político, en la que prefiero que ellos lo expliquen y no mi persona, ¿no? Sí, pero también por parte, sobre todo, de esta porción del electorado que está conformada por chicos muy jóvenes. La generación Z, por ejemplo, de 18 a 23, 24, buscan rostros nuevos. Y usted ya no es un rostro nuevo por casualmente la experiencia que tiene en el sector público como congresista, como gobernador regional y demás. ¿Cómo convencer a la gente de que esa experiencia no lo convierte en un mañoso políticamente, alguien que quiere seguir mamando, ¿no?, del biberón del Estado, sino alguien que puede aportar desde su experiencia a realizar reformas que resultan urgentes para un país que se cae a pedazos? Sí, fíjate que yo solamente he participado en 2 procesos electorales. No he estado permanentemente en la política. Yo fui congresista del 2011 al 2016 y luego de gobernador del 2019 al 2022, nada más. O sea que no he estado yo, he sido reelecto, nunca he estado de acuerdo con la reelección. Y por otro lado, en torno a los mensajes que dan los jóvenes, yo estoy plenamente de acuerdo. Por eso nosotros, como el Partido Morado y de manera particular mi persona, estamos permanentemente impulsando lo que es la modernización y sobre todo el acercamiento para apoyar las políticas públicas para los jóvenes. Por ejemplo, creo, si no me equivoco, Juliana, somos el único partido, y de manera particular mi persona, disculpa que lo diga así, que hablamos de la transformación del Estado, pero no solamente transformación del Estado de per se, sino sustentado en lo que es la transformación digital, de tal manera que hagamos que el gobierno o el Estado, donde está ausente, esté presente. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros. Claro, pero lo que acaba de decir me recuerda mucho a parte de lo que era el discurso de Julio Guzmán, que cuando aparece en la escena política, claro, la gente lo ve, lo escucha, tenía una verborrea increíble, un tipo simpático, carismático,
Pero ¿hasta qué tanto soporta el partido, ¿no? Morado, todo esto que está pasando, las internas que ya vienen y luego, obviamente, el respaldo a quien resulte ganador y ya candidato oficial a partir del 23 de diciembre, cuando Julio Guzmán, que era la cara visible, no está? Y la gente piensa que no solamente estuvo a punto de quemarse Guzmán, sino que el Partido Morado ya se quemó. Se fue Alberto de Belaunde, se fue Daniel Olivares, personas que además estuvieron muy presentes en la lucha contra el respeto a las libertades fundamentales y de asegurar que la democracia permaneciera en el Perú. Mira, en relación a Julio, yo en lo personal le tengo que reconocer su liderazgo para formar el partido, porque cuando forma el partido, eran necesarias presentar más de 1 millón de firmas, Sí, no sí, como sí. ahora que se presentan apenas 25.000. Entonces, en ese sentido, yo sí le reconozco, y por supuesto, ya de ahí en adelante, él se ha alejado del partido. Vive en Estados Unidos. Ya no tengo tiene entendido. nada que ver con el Partido Morado, no tiene- llama, no pregunta, no participa vía Zoom, Meet, nada. Nada. Entonces, Ok. es un tema que ya yo sí le reconozco, como te digo, dos Ya. cosas. Uno, que él, de manera, digamos, bastante equilibrada, se ha alejado del partido, y por otro lado también reconozco que él fundó el partido. Sí, se fue huyendo en realidad, fue bastante cobarde, ¿no? Bueno, no sé si se fue huyendo, porque se le presentó O sea, después de la noche romántica... se le presentó una oportunidad laboral en una Qué universidad. qué conveniente. Pero en fin, no vamos a hablar de Por Julio eso. Guzmán, sino de lo que representa usted políticamente ahora, que vuelve más activo que nunca con esta intención de llegar a Palacio de Gobierno. Usted, en una entrevista que leía casualmente, que no me acuerdo qué medio concedió, pero hace poco, decía que la situación que se está viviendo en el Perú ahora es peor que la de los 90. Es muy crítica, Julián. Pero peor que la de Fujimori en los 90. Yo creo que sí, Sí. porque ahora hay en ese entonces con Fujimori, no todos los partidos políticos estábamos unidos con un solo objetivo, para sacar a Fujimori o enfrentar a Fujimori, pero ahora no. Ahora hay una dispersión de las fuerzas políticas, hay un acuerdo nacional, en ese entonces era unido, era fuerte, ahora no. Tenemos un acuerdo nacional debilitado, y por otro lado había una sola, no consigna, sino un solo objetivo, que era rescatar la democracia, ahora no. Ahora hay una dispersión, no hay liderazgos claros, no hay una institucionalidad para enfrentar a este escenario que hoy se nos enfrenta, y están muy poderosos. El epicentro de esto es el Congreso de la República. Ya vemos que ahí hacen ellos a diestra y siniestra todo lo que ellos quieren cumplir con sus objetivos, de mantener el gobierno, y por lo tanto para mí sí es más difícil. Incluso en una Junta Nacional de Justicia, que imagínate que se opone a restituir a la señora Delia Espinosa, y por otro lado también un Tribunal Constitucional que se mete donde ya hay un proceso judicial donde según la Constitución no debería intervenir, porque ellos intervienen cuando se agota el Poder Judicial, y ahí recién intervienen. Y por otro lado, la política exterior, ¿cómo lo están manejando? Hugo de Sela, lo que acaba de ser, es algo impropio de un canciller con la experiencia que él tiene. Claro, él tiene, hay que decirlo, herencia fujimorista, y por lo tanto eso para mí es más difícil la situación que estamos viviendo. Menciona mucho al fujimorismo. ¿Qué opina de la cuarta candidatura de Keiko Fujimori? Ahí no hay elecciones internas, obviamente. Ahí ella siempre es la postulante. Dice que lo hace por amor al país, porque le encanta trabajar, porque como mujer peruana no se cansa, es inagotable. Mira, según la Constitución dice que todos tienen derecho Sí, a hasta elegir. 20 veces, pásate la vida, muérete pueden elegir y ser candidateando. elegido. Por ese lado, la señora tiene ese derecho. Lo que sí no tiene derecho, creo, es que haber recurrido a que el Tribunal Constitucional le suspenda su juicio, porque eso sí es algo impropio. Y lo que sí no estoy de acuerdo es que ella prácticamente con otra fuerza como Perú Libre hayan gestado desde el Congreso de la República la designación de un Tribunal Constitucional que se ha convertido prácticamente en el limpiador. Se ha convertido en una sala de, ¿qué te digo?, de pruebas, una sala de gestiones, una mesa de partes, donde ahí favorecen a todos aquellos como la señora Fujimori, y no solamente a ella, sino a todos los cuellos blancos. Bueno, favorecieron también a Betsy Chávez, permitiendo que salga en libertad cuando estaba cumpliendo una prisión preventiva, y le cambiaron la figura a la de comparecencia con restricciones. Y ella, digamos, ya con esta posibilidad de poder caminar tranquila por la calle, se va a la Embajada de México
asiló y le dieron asilo político. Yo creo que eso fue... ¿Está de acuerdo usted con que le hayan asilado? Yo creo que lo que le dieron a Betsy Chávez fue como especie de un pequeño ruido para hacer lo que hace venía con todo. Es decir, mira, hacemos con Betsy y también hacemos con la señora Fujimori. Por lo tanto, yo creo que ese ha sido el objetivo. Ahora, en relación a lo que significa la parte del asilo de la señora Betsy Chávez, hay varias aristas. La primera arista es la parte jurídica internacional, donde el Perú, le guste o no le guste, se ha firmado el convenio de Caracas allá por el año 1954. 54. Y Después del escándalo de Aya de la Torre, que estuvo Colombia. 5 años metido en la Embajada de Colombia porque no le daban salvoconducto. Y luego también se ha firmado lo que es el convenio de Viena, de la inmunidad, en la que no puedes ingresar a una embajada. Y por lo tanto, jurídicamente, tiene que darle, le corresponde. No queda otra. Y políticamente es otro tema. Políticamente ya es que el gobierno quiere mostrarse duro, pero ¿hasta cuándo le durará ese gesto de ser duro? Recordemos que no somos un país paria, que estamos dentro de un círculo internacional. Y que hay contratos firmados. Y por otro lado también está la parte social. En la parte social donde, sin lugar a dudas, ella está ganando réditos políticos ante estos temas. Y por otro lado, el tema judicial. En el tema judicial, que le sigue hoy el proceso, donde lamentablemente, hay que decirlo, está lleno de jueces que algunos son provisionales. A una de esta magnitud, tanto al presidente Castillo, a la señora Betsy Chávez, tú no puedes ponerle jueces provisionales. Y eso también significa una gran falencia del sistema de justicia. Por lo tanto, todo abona para que ella se declare perseguida política. ¿Y qué me dice de la precandidatura de Vladimir Cerrón? Fíjate que es otro tema que ha salido. Que puede, no está inhabilitado Por eso. y se le perdonó la sentencia, se le levantó la condena. Sí, es otra. Lo que pasa es que está desaparecido todavía, desde la clandestinidad va a ser su campaña. Sí, otra candidatura que me imagino que él será su estrategia. Yo pienso que él va a tener que explicar mucho al pueblo peruano también, cómo su actitud frente a Pedro Castillo y también su actitud, su alianza con la señora Fujimori. Me imagino que eso será una estrategia que ellos diseñaron en la que se cumple el dicho que dice los polos opuestos se unen. Y eso es lo que ha ocurrido y ahora están cogobernando del Congreso. Bueno, Vivian Olivos, la reciente disidente de Fuerza Popular, habló de eso. Dijo que ya estaba todo organizado, todo premeditado para que quienes participan en las próximas contiendas, en las próximas elecciones, como candidatos de Fuerza Popular tengan al esposo, a la esposa en el otro grupo Perú Libre y viceversa. Bueno, del fujicerronismo se habla no de ahora, sino desde hace rato. Desde que decidieron sentarse en las mismas mesas directivas, ya creo que dejaron muy en claro que realmente, por más opuestos que sean de la boca para afuera, a la hora de votar, que es donde conoces a la gente, o en este caso a los congresistas, siempre se ponen de acuerdo. Y recordemos que ellos nos planteaban que nos asustaban con el famoso comunismo. Ya viene el comunismo, ya viene el comunismo, y ponían como mal ejemplo a Venezuela. Y sin embargo, ¿Pero Venezuela no es un mal ejemplo para usted? No, ellos nos ponían como un mal ejemplo. Ajá. Pero sin embargo, al final nos han llevado a ser como Venezuela. En estos momentos yo diría Sí. que ya somos Peruzuela. Entonces, en el sentido que han copado las instituciones, casi igual como Venezuela, están a punto de tomar, si no lo tomaron ya, el tema del Jurado Nacional de Elecciones, están detrás de RANIE, están detrás de la OMPE, y por ejemplo, ese tema relacionado de que se muestre el padrón de todo el Perú, es una ley de ellos que lo hicieron. Del fujimorismo, por supuesto. Por eso, entonces si ahora... Ya, pero ahí Reñec lo que debió hacer es, sí, ok, efectivamente existe una ley, pero por encima de la ley está la el Constitución. derecho de la intimidad, de la protección a esta información que es privadísima y que está regulado en la Constitución. La también Constitución que está por encima de cualquier decreto, norma, ley, Correcto. etcétera. Pero bueno, eso no pasó. ¿Le da miedo que no sean transparentes, limpias las próximas elecciones? Yo pienso que las elecciones que vienen van a tener varias características. Primero, que no van a ser transparentes. Segundo, que va a ser violenta. Tercero, que va a correr mucha economía, ya sea mercantilista o sea criminal o ilegal. Y cuarto, que va a haber mucha agresividad.
y ya se está viviendo en las redes. Lo vivimos todos los días. Todos los días, me va a todos decir a los mí. trolls que lo vemos ahí, entonces permanentemente, por lo tanto esta campaña va a ser muy sui generis. Y por otro lado, también el órgano electoral como la OMPE va a tener una gran tarea para procesar la cantidad de información de datos, donde hay votos preferenciales para senadores, Parlamento Andino y diputados, y entonces la sábana va a ser más grande, pero más allá de la Eso sábana... no va a ser una sábana, eso va a ser, olvídese, una carpa de circo. Y más allá de la sábana, digo, carpa de circo, lo que va a hacer es ver el reto para poder procesar esos votos. Si antes tú salías a las 10 de la noche para procesar, ahora vas a salir La boca de urna va a llegar 3 días después. a las 5 de la mañana. A ver, yo lo que no puedo decirme hasta las 5 de la mañana, tengo que cerrar el programa, pero no sin antes agradecerle por estar aquí, señor Mesías Guevara. Suerte en estas internas. Gracias. También le deseo suerte a Richard Arce y A al geólogo, Quirós, ¿cómo a se llama? Quirós. A Quirós también, a todos en realidad. Porque... Y yo lo que voy a hacer en realidad, más allá de desear suerte a mí y a todos, decirle que esta elección debe servir para consolidar la institucionalidad del Partido Morado, como una la alternativa democracia democrática. interna en general, que los Correcto. partidos a través de sus militantes decidan quiénes los van a representar, no que uno de manera absolutamente autoritaria diga, no, soy yo porque yo soy la ama y señora, como pasa con Keiko, con Acuña. ¿Qué es eso, por Y lo Dios? cual demuestra que en definitiva el Partido Morado no tiene dueños. Ya, que Guzmán no se acerque nomás, ¿ah? Y si se acerca, yo le voy a dar algo por acá, espérese, para que vea que soy buena gente. Mi extintor, yo tengo mi extintor por si se acerca Julio Guzmán. Ahí está, mire, fueguito. Por eso Julio Guzmán no vendría nunca al programa, porque acá arde Troya, literalmente. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana con más. Acá Janet Arias, hablando de autoritarias y dictadoras. Mi productora me está diciendo, ya, Juliana, ya. Ya, Juliana, ya. Hasta mañana. Chau.